Si trabajas, cobras tu nómina, y aún así tu patrimonio apenas crece, no es porque ganes poco. En la mayoría de casos, el problema es que tu dinero está organizado para pagar el mes, no para construir capital. Y esa diferencia, con el tiempo, se traduce en cientos de miles de euros. La situación típica es la siguiente. Cada mes entra el salario, pagas gastos fijos, haces algún ahorro cuando sobra. Y si todo va bien, te queda una pequeña cantidad para invertir o amortizar deuda. A nivel psicológico parece responsable, no te endeudas más, pagas a tiempo y mantienes un colchón. Pero financieramente es un sistema débil, porque deja la creación de patrimonio como un resultado accidental, no como una función automática. El error está en confundir vivir con orden con acumular activos. Puedes tener tus finanzas domésticas limpias y, aún así, estar estancado, porque el patrimonio no crece por intención, crece por estructura. ¿Cuánto dinero se separa primero? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué reglas? ¿Y con qué horizonte? Miremos la consecuencia en números simples. Supongamos un salario neto de 2.000 euros al mes. Si ahorras lo que sobra, y el promedio real termina siendo 100 euros mensuales, estás ahorrando 1.200 euros al año, incluso invirtiendo con un rendimiento anual del 6% durante 20 años. Esa disciplina construye aproximadamente 46.000 a 50.000 euros, dependiendo de la constancia y del retorno. Es un monto útil, pero no transforma tu situación financiera. No porque 100 euros sea ridículo, sino porque el sistema está calibrado para que la inversión sea lo último de la fila. Ahora compara con una estructura donde se separa primero un 15% de la nómina, 300 euros al mes. A mismo 6% anual y 20 años, hablamos de alrededor de 140.000 a 150.000 euros. La diferencia no es ser más listo, ni tener un trabajo diferente. Es una decisión operativa. ¿Qué porcentaje se convierte en capital antes de que el dinero se diluya en consumo? Aquí aparece otra trampa. Muchas personas creen que ya lo hacen bien porque no gastan en excesos. Pero el problema no es el lujo, es la falta de un portafolio paralelo que se alimente de manera sistemática mientras tú sigues trabajando. Sin ese mecanismo, tu situación depende demasiado de aumentos salariales, bonus o cambios de empleo. Y eso suele ser irregular. En esta serie vamos a construir la lógica de ese portafolio en la sombra, una cartera diseñada para crecer en segundo plano, usando tu empleo como motor de aportaciones. Hoy solo necesitamos que quede claro el diagnóstico. El fallo principal no es tu disciplina diaria, es que tu sistema financiero está optimizado para estabilidad mensual, no para acumulación de patrimonio a largo plazo. Para entender por qué este problema es tan común, hay que mirar 3 factores: la estructura del ingreso, la forma en que se toman decisiones de gasto, y la ausencia de un sistema que funcione sin fuerza de voluntad. Primero, el ingreso laboral llega en bloques mensuales. Eso crea una ilusión de control. Cuando cobre, ajusto, pero el dinero que se queda en la cuenta corriente compite inmediatamente con necesidades reales, alquiler, alimentación, y con decisiones de consumo que no parecen grandes por separado. Suscripciones, compras pequeñas, mejoras razonables. El resultado es que el ahorro se convierte en una variable residual. No falla por falta de intención. Falla porque el flujo está diseñado para que el consumo tenga prioridad operativa. Segundo, el comportamiento. La mayoría de personas no decide su nivel de vida una vez. Lo ajusta gradualmente. Si el sueldo sube 150 euros netos, suele aparecer un gasto equivalente. Un mejor plan de móvil, más delivery, una cuota nueva, un coche algo más caro. Esto no es ser irresponsable, es un patrón estadísticamente normal. La adaptación del gasto a la capacidad de pago. Sin una regla de separación previa, cada mejora del ingreso se absorbe,
y el porcentaje destinado a inversión no crece. Tercero, falta de sistema. Ahorrar no es un plan, es un deseo. Un plan tiene reglas, porcentaje fijo, automatización, destino claro y revisión periódica. Si dependes de decidir cada mes cuánto invertir, estás compitiendo contra cansancio, imprevistos y tentaciones, y esa competencia suele ganarla lo urgente. Un ejemplo sencillo: persona A y persona B ganan 2.200 euros netos. Apaga sus gastos y al final del mes transfiere lo que queda. En meses buenos invierte 200 euros, en meses normales 50 euros, en meses complicados 0 euros. Su promedio real termina siendo 90 euros mensuales. B configura una transferencia automática el día después de cobrar 250 euros a una cuenta separada destinada a inversión y ajusta su vida al resto. 1.950 euros. Asiente más flexibilidad, pero B construye consistencia. A los 5 años, incluso con el mismo retorno, la diferencia no es solo dinero aportado. Es que B reduce la variabilidad, y la variabilidad es enemiga del largo plazo. Aquí es donde los consejos estándar suelen fallar. Haz un presupuesto, ayuda, pero sin automatización se convierte en mantenimiento constante. Reduce gastos, funciona una vez, pero no crea una estructura que capture aumentos salariales futuros. Invierte cuando puedas. Suena prudente, pero en la práctica significa invertir de manera intermitente, justo cuando queda un excedente. El excedente en hogares reales es inestable. El punto clave: si tu objetivo es patrimonio, necesitas un mecanismo que se ejecute al inicio del mes, no al final. Mientras el sistema dependa del sobrante, tu inversión será ocasional. Y con inversión ocasional, el crecimiento compuesto pierde su base. La regularidad. Vamos a concretar los patrones más frecuentes. No son fallos de disciplina en abstracto. Son decisiones estructurales que, acumuladas durante años, generan resultados previsibles. Patrón 1. Aportación residual. Invertir con lo que sobra. Si la aportación depende del excedente, el promedio real suele ser bajo y, sobre todo, irregular. Ejemplo: 100 euros al mes de media frente a 300 euros. Con un 6% anual durante 20 años, 100 euros al mes produce aproximadamente 46.000 a 50.000 euros. 300 euros al mes produce 140.000 a 150.000 euros. La diferencia no es el producto financiero, es la aportación sistemática. Incluso si tu rentabilidad fuese idéntica, el resultado cambia por el flujo. Patrón 2. Confundir ahorro con patrimonio. Tener 10.000 euros en cuenta da seguridad, pero no construye crecimiento. Si esos 10.000 euros se quedan al 0 a 1% mientras la inflación es del 2 al 3%, el poder adquisitivo se erosiona. En 10 años, una inflación media del 2,5% reduce el valor real a alrededor de 7.800 euros. 10.000 sobre 1,025 elevado a 10 aproximadamente igual a 7.800. El objetivo del colchón es estabilidad, no rendimiento. El punto débil es no separar colchón de capital productivo. Patrón 3. Ajustar el nivel de vida al ritmo del salario, sin regla de captura. Si cada subida de sueldo se convierte en gasto fijo, tu capacidad de invertir no escala. 2 personas pueden llegar a 3.000 euros netos, pero una sigue invirtiendo 150 euros y otra 450 euros, porque decidió capturar el 50% de cada incremento. A 10 años, esa diferencia se convierte en decenas de miles, aunque el salario final sea igual. Patrón 4. No definir una tasa objetivo de inversión y no revisarla. Sin un porcentaje objetivo, por ejemplo 10 a 20%, y una revisión trimestral/semestral, lo habitual es que la tasa se estanque. El patrimonio se construye con una variable controlada, el porcentaje que se transforma en activos. Si no lo mides, no lo gestionas.
Consecuencias a 5, 10 y 20 años. Proyección simple. Supongamos 2.500 euros netos mensuales. Escenario A. Invierte 5%, 125 euros por mes. Escenario B. Invierte 15%, 375 euros por mes. Con 6% anual, 5 años, a aproximadamente 8.700 euros. Ve aproximadamente 26.000 euros. 10 años, a aproximadamente 20.500 euros. Ve aproximadamente 61.500 euros. 20 años, a aproximadamente 58.000 a 60.000 euros. Ve aproximadamente 175.000 a 180.000 euros. No hace falta un ingreso extraordinario para que aparezca una brecha grande. Hace falta una decisión. Convertir una parte del salario en aportación automática, sostenida y separada del consumo. Por eso, el problema central no es cuánto ganas, sino que tu sistema actual permite que el consumo decida la inversión, cuando debería ser al revés. La solución práctica es construir un portafolio en la sombra. Una estructura de inversión que se alimenta automáticamente de tu nómina y que no depende de decisiones mensuales. No es un producto específico. Es un sistema con reglas claras. El primer componente es separar tu dinero por capas, una capa de seguridad y otra de crecimiento. La capa de seguridad es el colchón de emergencia, normalmente entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Si tus gastos fijos son 1.500 euros al mes, el rango razonable sería 4.500 a 9.000 euros. Ese dinero se mantiene líquido, por ejemplo en una cuenta remunerada o equivalente. Su función no es generar rentabilidad, sino evitar que tengas que vender inversiones en mal momento por un imprevisto. La segunda capa es el capital de crecimiento. Aportaciones mensuales destinadas a inversión a largo plazo, con horizonte mínimo de 5 a 10 años. El núcleo del sistema es una regla operativa simple. Una transferencia automática el día 1 a 2 después de cobrar. Si decides un 15% y cobras 2.000 euros netos, son 300 euros que salen de la cuenta antes de que el consumo tenga oportunidad de absorberlos. Este punto es clave porque elimina el componente de negociación mental mensual. Si hoy no puedes llegar al 15%, el sistema sigue funcionando con una rampa progresiva, empezar con 10% y subir más un punto porcentual cada 3 meses hasta un objetivo realista. Eso reduce fricción, evita ajustes bruscos en tu estilo de vida y, al mismo tiempo, hace que la tasa de inversión aumente de forma medible. En cuanto a la inversión, el objetivo de un portafolio en la sombra es estabilidad por diseño, no complejidad. Una forma práctica y entendible es usar inversión diversificada y simple, por ejemplo, mediante fondos indexados o ETFs amplios, instrumentos que replican un índice y reparten el riesgo entre muchas empresas, en lugar de concentrarlo en pocas apuestas. La lógica es directa. En vez de intentar seleccionar ganadores, compras el mercado de manera amplia y reduces el riesgo específico de una empresa o sector. La mecánica consiste en comprar de forma periódica el mismo tipo de activo con la misma regla. Al hacerlo cada mes, reduces la dependencia de acertar el momento perfecto de entrada, porque tu precio promedio se forma a través de muchas compras a lo largo del tiempo. Esto no elimina la volatilidad, pero disminuye un riesgo muy común: tomar decisiones grandes basadas en un punto concreto del mercado. Para que el sistema sea estable en el tiempo, necesitas reglas de control mínimas. Una es el rebalanceo anual. Si tu plan es, por ejemplo, 80% activos de crecimiento y 20% activos más conservadores, y con el tiempo se desajusta, vuelves al porcentaje objetivo para mantener tu nivel de riesgo constante. Otra regla es controlar costes. Comisiones altas son un lastre matemático. Una diferencia de 1% anual en costes en 20 años puede recortar decenas de miles de euros incluso en carteras medianas.
Y la tercera regla es priorizar aportación y consistencia antes que sofisticación. En la mayoría de situaciones, lo que más determina el resultado no es encontrar el mejor producto, sino mantener una aportación automática sostenida durante años. Esta solución es estable porque se apoya en variables que controlas: el porcentaje de aportación, la automatización y la diversificación. No depende de cambios de empleo, de un gran bonus, ni de adivinar el mercado. Tu trabajo financia el proceso, y el portafolio crece en segundo plano, con reglas claras, revisiones puntuales y el mínimo número de decisiones repetidas. Para cerrar, vamos a convertir todo en una estructura operativa que puedas aplicar sin cambiar de trabajo y sin depender de decisiones improvisadas. La lógica completa se resume en una regla: tu patrimonio crece cuando una parte fija de tu ingreso se convierte en capital de forma automática, y cuando ese capital se invierte de manera diversificada, con un horizonte largo. El sistema tiene 4 bloques. Bloque 1. Define tu base mensual. Calcula tu gasto esencial: vivienda, suministros, comida, transporte, seguros y deuda mínima. Esto no es un presupuesto detallado, es un número de control. Bloque 2. Construye el colchón. Objetivo típico: 3 a 6 meses de ese gasto esencial en un lugar líquido. Si tu gasto esencial es 1.500 euros, el objetivo es 4.500 a 9.000 euros. Hasta que llegues a ese rango, tu prioridad es aportarlo de forma regular. No maximizar rentabilidad. Bloque 3. Fija una tasa de aportación a inversión. Empieza con un porcentaje que puedas sostener incluso en meses normales. 10%. Es un punto de partida común. Si cobras 2.000 euros netos, son 200 euros al mes. Bloque 4. Automatiza y estandariza la inversión. Transferencia automática. 24 a 48 horas después de cobrar, hacia una cuenta separada, y compra periódica de una cartera diversificada. Por ejemplo, fondos indexados / ETFs amplios, con costes bajos. Una vez al año, revisa y rebalancea para mantener el riesgo estable. Ahora, ¿qué cambia con el tiempo si aplicas esto de forma consistente? Usemos un escenario simple para que sea tangible. Aportación de 300 euros al mes. Retorno promedio del 6% anual a largo plazo. No garantizado, sin aportaciones extra. En un año, el efecto principal no es el interés, es la estructura. Habrás aportado 3.600 euros y tendrás un sistema que ya no depende del sobrante. En 5 años, el capital esperado se acerca a 21.000 euros, aproximadamente, porque a los 18.000 aportados se suma el crecimiento compuesto. En 10 años, el valor esperado ronda 49.000 a 50.000 euros. En 20 años, se mueve en el rango de 140.000 a 150.000 euros. Si en vez de 300 euros fueran 200 euros, todo baja en proporción. Si fueran 400 euros, sube en proporción. La idea no es el número exacto, sino la sensibilidad. El resultado depende más de la aportación sostenida que de intentar optimizar cada detalle. Instrucción clara para empezar hoy. Primero, calcula tu gasto esencial y define el objetivo del colchón. 3 a 6 meses. Segundo, abre o separa una cuenta específica para el portafolio, no mezclada con la cuenta de gasto. Tercero, programa una transferencia automática el día después de tu nómina por un porcentaje inicial sostenible, por ejemplo 10%. Cuarto, decide una cartera diversificada simple y de bajo coste y automatiza la compra periódica. Quinto, establece una revisión trimestral de 15 minutos para subir la tasa si es posible, por ejemplo más un punto cada 3 meses, y una revisión anual para rebalancear. Si hoy tu inversión depende de cuándo sobra, el cambio real es pasar a un sistema donde invertir es una partida fija, como cualquier recibo. No garantiza resultados rápidos ni elimina riesgos de mercado,
pero sí elimina un riesgo que sí controlas, la falta de consistencia. Con esa base, tu empleo deja de ser solo un ingreso para el mes y se convierte en un motor estable de acumulación de capital a largo plazo.